Bueno, y en el marco de Faco Extrema y esta streaming de Cameoff, tenemos el gusto, el placer de estar con el doctor Gerún desde España. Es que, primero, es un gran profesional. He constatado en los congresos que sinceramente es una persona que sabe. En las páginas de Faco Extrema, tus comentarios son siempre para destacar. Pero te has metido en un tema muy administrativo, que es, ¿cómo lo llamas tú? El nomenclador. Nosotros acá hablamos del nomenclador, es decir, las prácticas, la nomenclatura de las prácticas oftalmológicas. Y has hecho un trabajo muy importante que nosotros lo hemos recepcionado acá, no todo se puede aplicar porque viste cómo es las prácticas distintas, pero nos gustaría que te explayes unos minutos sobre qué es lo que estás haciendo. Bueno, por supuesto. Y antes de nada, Omar, decirte que para mí el honor es Bueno, mío que una persona de tu categoría me haga a mí una entrevista. Quizá tenía que ser al revés, pero bueno, no, no. en este caso, con muchísimo gusto, te voy a explicar qué es el nomenclator, viene del latino, Sí, nomenclatura, que como bien sabes, pues no es más que una descripción, una serie de términos médicos que hacen referencia a procedimientos, tanto diagnósticos como de tratamiento, cirugía o no cirugía, tratamientos invasivos. ¿Por qué surgió esta necesidad? Mira, en España, como aquí, como en otros países, la medicina privada basada en compañías de seguro privado, prepagas, establecen unos baremos muy aleatorios, basados en datos históricos exactamente. que no se han actualizado en 30, 35 años. Y entonces no sabes muy bien por qué una catarata vale 350 euros, 400 euros. Y además de una manera diversificada, según con quién negocian, clínicas diferentes, pues tienen precios diferentes. Pero en términos generales, esos baremos, pues todo el mundo se queja de ellos porque no se actualizaron en 35 años subiendo el coste de la vida y Uh además -huh. son aleatorios, subjetivos Y y con las mal pagados. prácticas, Mal y con pagados. la Es tecnología como, nueva. es una burla, es Uh como un -huh. insulto al profesional médico. Y entonces, tú sabes que yo formo parte de la junta directiva de la Sociedad Sí, Española de Oftalmología. En ese momento era vicesecretario. Sí, era vicesecretario. Ahora soy secretario, era vicesecretario. Y la Organización Médico Colegial de España, el Consejo General de Colegios de Ópticos, nos encargó un proceso de actualización de esa nomenclatura a la Sociedad Española de Oftalmología, de lo que era la parte del nomenclator general de oftalmología. Y yo asumí la responsabilidad. Dije a mis compañeros de junta, es un tema que me interesa mucho, me gusta, voy a trabajar en él. Y entonces pensé, digo, será difícil hacer un simple cambio de descriptores actualizándolos a la terminología actual, a los nuevos procedimientos, eliminar los que están obsoletos, porque eso simplemente, bueno, pues es algo que tampoco tiene tanta yo hice lo trascendencia. mismo acá. Bueno, te cayó algo. Claro. Hice lo mismo acá, lo que se llama PMO, Programa Médico Obligatorio, porque por ejemplo hablaba de operación de estrabismo. Operación de estrabismo como si fuese una sola, perdón. No es lo mismo mover un músculo que dos, que Que tres, que tres, que cuatro. cuatro es Entonces, bueno, distinto. tuve que modificarlo, a pedido del gobierno lo mandamos, pero todavía están discutiendo la cuadratura del círculo. Me imagino que a vos te debe haber Me pasado lo pasó igual. mismo. Pero entonces yo lo que pensé, o lo que ideé es intentar trazar una estrategia para justificar un cambio del baremo, no solamente de la descripción, que era lo que inicialmente pretendía, es decir, elimine los obsoletos, introduzca procedimientos nuevos, pero los baremos luego no los vamos a modificar, pero vamos a seguir pagando igual de mal. Y yo pensé, si yo ahora introduzco un sistema objetivo, lo más objetivo posible, del que no hay muchas referencias en el mundo, en la literatura de esto, que podamos cuantificar de una manera. Eso es verdad, no hay No ninguna hay literatura en el mundo, ni americana. nada. ¿Hay algún ensayo o algún precedente en alguna universidad, en Washington creo, sobre unidades relativas de valor, le llaman? ¿eh? Pero poco más. Y entonces necesitaríamos pensar cómo podemos valorar el trabajo médico. Eliminemos costes indirectos, personal, luz, agua, fungible, aquí llamáis insumos, Insumos, material de sí. insumos, y eliminemos eso, porque eso luego
Eso es lo que ellos valoran primero y luego de lo que queda, del residual, te pagan a ti. No, tiene que ser al revés. Del coste global, Exactamente, ¿cuánto es el trabajo médico? ¿Qué idoneidad ¿cuánto es el lleva a trabajo hacer médico? esta práctica? Eso es, ¿cuánto es el trabajo médico? ¿Y cómo lo evalúas? Y entonces, mira, es muy curioso porque yo iba dándole vueltas, era un verano también, yo estaba en Galicia, donde voy de vacaciones, como sabes, como ahora he venido de allá, y entré en un taller mecánico, y vi que la factura que emitían por una reparación de carrocera, de carrocería de mi coche, de mi auto, y, y me ponían horas de trabajo, material y horas de trabajo. No era suficiente, pero y una serie de unidades por hora que tenía un coste. Y yo pensé, tengo que llegar a hacer lo mismo, pero yo no puedo hablar solo de horas de trabajo, tengo que hablar de... Porque esto finalmente es un trabajo mecánico, es un trabajo un poco remunerado. Los médicos formamos parte de una élite, tenemos una gran responsabilidad, necesitamos una formación muy cualificada para poder hacer un procedimiento concreto. Tengo que conseguir llevar a puerto, a buen puerto, que la responsabilidad de ese acto concreto, en la formación que supone, el esfuerzo, la formación, el tiempo que he dedicado para poder operar un desprendimiento de Claro. retina y el impacto social, el impacto en la sociedad que tiene, que ahora se llama valor salud, lo tengo que poder medir en datos matemáticos. 8, 9, 10, 12, 20, que le llamaré unidades relativas de valor. Entonces tengo que encontrar unos indicadores de cada uno de estos conceptos. Y ahí fue cómo vino el posterior desarrollo que conocéis, que está publicado, conocéis bien, en cuanto a cuánto vale una catarata desde el punto de vista de la formación, de la responsabilidad y del valor social, valor salud, tanto que eso luego se puede extrapolar a un valor, a una cuantía, a un costo, en euros, en dólares, en lo que sea, en pesos, lo que tú quieras, ¿no? ¿Qué conseguimos con esto? Que cuando te sientas a negociar con los políticos y con esas compañías de seguros, tú tienes un arma objetiva para defender lo que tú consideras El trabajo que tiene que médico, valer, que te tiene que pagar una catarata por consulta o por OCT, una exploración diagnóstica. Y pensaba así, con esto es innegable que se puede discutir, pero si no tienes unos datos mejores que los míos, al menos tienes que escucharme. No, por Entonces, supuesto. tú no puedes defender mantener unos baremos de hace 35 años sin justificar por qué. Yo te estoy justificando cuánto vale un acto médico. Te lo estoy justificando, vale tanto. Y de esa manera intentar llegar a un consenso y mejorar la retribución de los médicos en la sanidad privada que trabajan para estas compañías de seguros. Ese fue el objetivo. Lo publicamos en la revista Archivos de la Sociedad, Sí, que es una revista indexada en sí, castellano, sí, 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 nos llegó a para darle nosotros, más envergadura lógico. y que esto ya fuera producto del consenso de la oftalmología española. Participaron más de 400, 500 oftalmólogos, Ah, con lo cual le da un aval considerable y también una, digamos, mediatiza al interlocutor, por ejemplo, que imagínate que tú eres el director de esa compañía prepaga, te está mediatizando el que yo te diga, en nombre de la Sociedad Española de Oftalmología, habiendo colaborado en este grupo 400 oftalmólogos cualificados españoles, donde se ha alcanzado un consenso, se ha aprobado en la sociedad, se ha publicado en la revista de impacto de la sociedad, la revista indexada de la sociedad, y ha sido aceptada por la organización médico colegial, te estoy un poco encerrando para decirte, tienes que cambiar y tienes que modificar lo que me vas a pagar a partir de ahora para hacer una catarata. es O sea una que eso es un meta, poco así, es una meta ambiciosa, muy es una ambiciosa. meta ambiciosa, pero el trabajo realmente lo leí y me llamó la atención la profundidad que tiene y realmente el criterio es criterioso. Sí, Ahora, a veces, por más criterio que uno tenga, no mueve la parte no económica mueve la porque parte. hay intereses que van más allá de la lógica. Y está pasándonos, nos está pasando. Pero Les aconsejo, tenemos un arma. el trabajo está disponible, yo invito a todo el mundo que lo lea, lo Sí, vamos a debatir, muy bien. me parece magnífico y me parece que es un esfuerzo que realmente tenemos que agradecer todos, ¿eh? Todos, porque no todo el mundo se sienta
Es decir, te digo porque yo lo hago, entonces sé el tiempo que El lleva tiempo hacer que... los numeritos y las Mucho cuentas, tiempo, y mucho llevo tiempo. el cuento los criterios, es esto o es lo otro, o más allá, qué vamos a preponderar más en la educación La la responsabilidad de formación, yo qué sé. cuánto... En otras partes Veo que clasifican a lo los has leído en profesionales, sí, profundidad. por Lo has supuesto. leído en profundidad. Aparte, en otras partes, por ejemplo, en Uruguay, lo que hacen es también clasificar a los médicos. En Uruguay es muy frecuente que te digan, ah, no, vos sos un grado 3 o sos un grado 5. Es decir, hay un cursus honorem que hay que también tomarlo en cuenta. Es decir, ah, no, generalmente es así. Te dicen, ya la gente está acostumbrada, te dice, tomé una consulta con un grado 5, como diciendo, epa, Claro, mirá, por supuesto. este tiene una preparación Ahí en académica formación, idónea. en el apartado de formación, como sabes, ese es el indicador. Ese es Determinar un cuánto indicador. tiempo ¿Cuánto llevas tiempo o has llevas en la necesitado profesión para y qué ejercitar la hiciste para técnica llegar a y un qué grado hiciste para llegar 5? ahí. Es un ejercicio intelectual y Muy, muy pero que importante. es Muy real. importante. Pero que es Real, real. real. Bueno, ha sido un gusto. Los oyentes pueden encontrar el Bueno, trabajo tal cual. en la página web de la Sociedad Española de Oftalmología y está indexado en las bases bibliográficas internacionales en PubMed sin ningún problema. Omar, Bueno, muy agradecido. sinceramente decir, no, porque explicarlo todo en vivo No, es es imposible. imposible. Sí. Pero el trabajo está, acá está la persona que lo ideó, acá está la persona que puso tiempo y esfuerzo para poder hacerlo. Y le agradezco sinceramente. Nada, el gusto es mío. Muchas Muy amable. gracias. Muy amable.